a esta convocatoria que hemos hecho los senadores Víctor Hermosillo Zelada y Ernesto Rufo Appel por el estado de Baja California, en reacción a la propuesta de reformas fiscales que ha hecho el señor Enrique Peña Nieto, donde de hace ya semanas atrás diferentes legisladores, diputados y senadores del norte habíamos manifestado nuestro rechazo a la homologación del IVA en la frontera. Es por esta razón, ahora que ya se ha formalizado la propuesta, en que frente a ustedes, como representantes del estado de Baja California, y seguramente también habrán de en siguientes reuniones estar presentes senadores y diputados de la frontera para expresar nuestro abierto rechazo a esa búsqueda de homologación del IVA en la frontera, por lo cual ya habremos de votar en sentido negativo. Sin menoscabo de entonces empezar a señalar que esto significa un fuerte golpe a la economía de los mexicanos residentes en la frontera. Y si bien nosotros somos oriundos del norte, es probable que de igual manera vaya a resultar en la frontera sur. Esto significa un golpe aniquilador al comercio fronterizo, porque lo que habrá de causar es el vuelco de los consumidores de la frontera hacia la compra en los Estados Unidos, como pues bien lo señalan las razones de la competencia. Allá serán entonces claramente los precios más bajos y esto va a ser un incentivo a que la gente pues confirme esta razón de ir a realizar sus compras al otro lado, como nosotros decimos. Y también preocupa de una manera muy importante lo que esto representa para la pérdida de la competitividad de la industria maquiladora y de manufactura de exportación, que es la fuente del 30% del empleo fronterizo. Esto sin duda nos lleva a reflexionar acerca de la persistente actitud de un régimen recaudatorio que no se termina de ir y nos agobia a todos los mexicanos ante la ineludible competitividad que nos impone la realidad global. Esto lo que pues traerá a cuentas ahora en el análisis seguramente del Congreso de la Unión es qué va a hacer nuestro México en ese reto que nos impone el México global frente al México agotador que estamos viviendo. Muchas gracias. Senador Hermosillo. Bueno, complementando, desde el año pasado veíamos venir esto. El 6 de diciembre del año pasado, la mayoría de los senadores fronterizos hicimos un exhorto precisamente a que se vigilara esta situación del IVA fronterizo. Hace 3 días volví yo a hacer un exhorto a nombre de todos los senadores de la frontera sobre que se estudiara bien esto del IVA en la frontera. Hay muchos estudios del Colegio de la Frontera Norte, los mismos empresarios, que se tiene de qué se deja de ganar y qué se gana. El gobierno federal tiene ganas de tener más fondos, por eso subes estos 5 puntos en la frontera. El IVA se calcula que van a ganar 15,000 millones de pesos en un año, pero la realidad es de que también se va a perder, porque acuérdense ustedes que en la frontera la gente puede pasar al otro lado, no todos, pero una cantidad muy importante de nuestros compatriotas compran del otro lado
en Estados Unidos. Y ustedes saben, las colas que se hacen para cruzar la frontera son producto de dos cosas: de la inmigración, de gente que trabaja en el otro lado, y por otro lado los que quieren comprar porque les sale más barato. Pero los comercios también de nuestro lado se ven afectados porque los productos, no los alimentos, pues van a tener que subir el precio ese 5%, y por otro lado también hay cosas que importan de Estados Unidos para que la gente, evitar que vaya al otro lado, pues también les van a tener que poner un impuesto superior al que estamos nosotros acostumbrados. Acuérdense que la frontera es una línea divisoria pero no es una línea total. La gente pasa y compra, y mientras más necesita, pues sí ve el 5%, el 6%, y está buscando precisamente tener economías. Y por otro lado, los norteamericanos se mueven rápidamente y saben precisamente de estas situaciones, y tienen mucha capacidad de propaganda, de hacer nuevas instalaciones. De hecho, en Caléxico, que es la frontera con Mexicali, ya están haciendo un centro comercial para lo que le llamamos pochamente aquí también outlets, para que precisamente la gente vaya a comprar al otro lado de la frontera y dejen de comprar en nuestro país. Nosotros pensamos que en Baja California el golpe es por lo menos de 20,000 millones de pesos. Entonces, pues sí, se va a recuperar dinero en la frontera, pero se va a dejar de ganar en la frontera, y muchos comercios van a cerrar o se la van a ver en una situación muy difícil. Ahora, debo decirles también, como dice aquí el senador Rufo, que la frontera, con la baja de la economía de Estados Unidos, se vio muy afectada. Han sido años difíciles para la frontera. Por un lado, por la seguridad de nuestro país, el turismo ha bajado mucho en toda Baja California, y por la situación económica. Entonces no estamos nosotros en una situación cómoda, y por otro lado también la maquiladora, que los insumos nosotros tratamos de que sean más nacionales, precisamente para que pueda haber un equilibrio con los componentes, pues ahora van a ser más caros, y entonces creo yo que pues hay que tratar de convencer precisamente ahorita a los diputados, que todos los diputados también de la frontera estamos en la misma tesitura, de que pues no pase esta situación del IVA generalizado en todo el país. Entonces es un trabajo fuerte que tenemos que hacer, tanto con los diputados como aquí en el Senado, y por supuesto también los comerciantes y los industriales de Baja California y del resto de la frontera, pues nos estarán buscando para luchar por esta causa. Muy bien, muchas gracias. ¿Algunas preguntas? Sí. Buenas tardes, senador Rufo, senador Hermosillo. ¿Cuál sería el margen que tendrían ustedes de negociación para cabildear de aquí a que se apruebe la ley de ingresos y conseguir que se evite este impuesto, bueno, esta exención, y con ello la afectación a sus coterráneos? El PRI hace unos momentos, el senador Yunes hablaba de que el PRI va a defender, obviamente a toda costa, la propuesta del presidente Peña Nieto. ¿Ustedes presionarán, digamos, a Madero para evitar esto? ¿Hasta qué alcance llegará su cabildeo para poder evitar esta afectación allá en su tierra? Gracias. Bueno, primero me toca a mí visualizar, desde el punto de vista como presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, pues este contraste que provoca la misma frontera, pero que en sí contrasta la economía nacional con la economía global. Y está claro que hay muchos otros aspectos, además de este asunto de la homologación del IVA como lo propone el señor Peña Nieto, como lo es el tema energético. Si ustedes también se dan a investigar, podrán ver que el gas natural en la frontera se está transaccionando a $4, pero en el resto del país se importa a 22.
de manera que las tarifas eléctricas nacionales están fuera de la competencia global. Así que estos asuntos vienen también el tema, por ejemplo, de las propuestas en la ley presupuestal de egresos, la infraestructura, las comunicaciones, en fin. Lo que estoy diciendo es, este asunto del IVA es parte de un todo. No veo cómo vamos a ir a votar aspectos parciales. Vamos a tener que revisar la política económica nacional, la política electoral, la política social, antes de andar votando parcialidades. Ya se ha dicho por el presidente de Acción Nacional, y creo también lo ha dicho en el pacto los demás representantes políticos, que no habrá votación antes que se resuelva el asunto de la reforma política y la reforma electoral. Así que, pues, como alguien dijo que tenemos un plazo de 120 días, pues esto es mucho más sustantivo que eso. Yo creo que vamos a necesitar bastante más tiempo para analizarlo, y yo creo que la Administración Pública Federal debe entrar más bien en una dinámica de cómo va a gastar menos y cómo va a ser más transparente y cómo va a vencer la corrupción antes de andarnos pretendiendo cobrar más impuestos. Mientras también estas reformas en general, de todos los aspectos que ya he referido, son estudiadas y cómo afectan unas con otras, que sí son necesarias, pero esto ratifica esta disyuntiva que está viviendo México, entre se va a seguir queriendo ser una isla o se va a abrir verdaderamente a la competencia global. Esto es lo esencial detrás de todos los distintos aspectos que he referido. Buenas tardes. Les quisiera pedir, si me pudiera precisar, ¿cuál sería la afectación para la industria maquiladora, si la tienen estipada en costo? ¿Y cómo ven en general la reforma, estos nuevos impuestos, que se ponga IVA a las colegiaturas, a la renta de las casas? En general, ¿cómo la ven? Bueno, primero hay una razón evidente de transferencia de recursos, como bien señaló el señor Peña Nieto, de los que más tienen a los que menos tienen. Y esencialmente eso suena bien, pero lo que debemos de ver es qué efecto tiene eso sobre de nuestra competitividad. Por eso hace rato referí que lo que hay que ver es dónde podemos ahorrar de los gastos de gobierno para cumplir con esos propósitos sociales, antes de mermar la competitividad, que eso es en lo general lo que implica para la industria de exportación. No hemos todavía aún aquilatado los montos de su afectación, pero por ejemplo ya es claro que tendrán que pagar IVA, y ese IVA, pues el valor agregado de la industria de exportación, pues principalmente es el costo de las nóminas, que es como el 35%, además de algunos insumos nacionales, así que pues habría de qué pagar pues ese 16% sobre de ese casi 40%. Eso es un costo directo. Puedo estimar que eso será entonces aproximadamente el 5% sobre el valor total de las exportaciones. Si México está exportando 200,000 millones de dólares, pues estamos hablando de 10,000 millones de dólares con cargo a la industria de exportación, que le merma su competitividad. Lo que usted dijo también de otros temas, por ejemplo, hay que en la vivienda no dijeron si a las casas de poco valor les van a poner también IVA, dijeron a la habitación. De por sí la situación de la habitación está crítica, ya hay más de 400,000 empleos menos en el sector vivienda. Ahora imagínense que antes no se pagaba IVA,
las personas que ganan 4 salarios mínimos tengan que pagar 15% más por su casa. Son cosas que suenan difíciles de poder lograr. Por otro lado, también la educación privada, ya ven cómo está nuestra educación ahorita. La educación privada es un complemento a la educación pública. En México hay libertad y las personas pueden mandar a sus hijos a escuelas privadas si ven que el sistema público no les da precisamente la educación que quieren a sus hijos. Aquí pues, los senadores, la mayoría mandan a escuelas privadas a sus hijos, o mandamos. Bueno, yo ya no, ¿verdad? Ni el licenciado Rufo, ya superamos esa etapa. A los nietos, ¿no? Porque luego los hijos le dicen, oye papá, ayúdame. Pues ustedes saben, subir 15% de las colegiaturas está duro, está muy duro. ¿Qué va a pasar? Pues muchos no van a poder. Hay muchas escuelas que dan becas. Yo soy parte de patronatos, pero la realidad es de que muchos padres de familia se la ven muy difíciles. Entonces van o bajar la calidad de la educación de sus hijos a una escuela más barata, o se los van a mandar a las escuelas públicas que de por sí pues tienen muchas dificultades, ¿no? Entonces yo creo que la educación hay que protegerla en este país a como dé lugar. Necesitamos un pueblo educado para poder, como dice aquí el senador Rufo, darle frente a este mundo globalizado que nos está alcanzando por todos lados. Y tenemos que aprovechar precisamente nuestra situación al lado de Estados Unidos, que no la aprovechamos. Ya quisieran los países de Asia del Sur estar al lado de Estados Unidos, y nosotros estamos desaprovechando esa situación. Hay cosas que no se pueden mover de la economía. Las franjas fronterizas es donde se puede hacer esa situación, es donde se puede hacer ese comercio. Mientras más estén al interior, pues los fletes, las idiosincrasias, todo es más complicado. Entonces nosotros los fronterizos somos emigrados la mayoría, y nunca hemos sido repulsores de gente que vaya a la frontera. Nos llegan por cientos de miles a la frontera, así crecen esas ciudades. Aparte de los que nos votan de Estados Unidos, que dicen, pues yo que voy al pueblito donde vengo, si por eso salí, porque no hay nada que hacer ahí. Entonces, por ejemplo, en China se han hecho franjas fronterizas, por ejemplo, en toda la costa y a la orilla del río. Ya sé qué es lo que han desarrollado. ¿Por qué? Porque tipo Hong Kong, tipo Shanghái, o sea, pues no son tontos, tienen que hacer ese tipo de inversiones donde precisamente se puede con más facilidad. Y la frontera es una situación muy importante para el país, que no se le ha dado la estrategia de vida. Y si se pobla más la frontera y las ciudades fronterizas, pues no importa. Si hay dinero y si hay trabajo, se va a ir la gente allí. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Son algunas preguntas. Una es, el Consejo Coordinador Empresarial dijo hoy, el Consejo Coordinador Empresarial de Baja California, que es una reforma planchada, que ellos prevén que aun cuando es lamentable va a pasar porque ya es una reforma planchada. En la reforma sendaria, en el apartado fronterizo, dice que se van a recaudar 54,000 millones de pesos con este impuesto del 16%, ya una vez homologado. ¿Esto repercute, es negativo, es positivo, o va a ser más la pérdida económica por lo que hablan de la maquiladora y lo que hablan también de otro tipo de insumos? Y si consideran que es una reforma etiquetada tomando en cuenta la diferencia de partidos políticos. Sabemos que Acción Nacional volvió a ganar Baja California y pues es una evidente diferencia, ¿no?, con el resto del país. Bueno, quiero entender que lo que quiere decir el Consejo Coordinador Empresarial de Baja California acerca de que es una reforma planchada es que acá en el centro del país, pues los grupos parlamentarios ya se pusieron de acuerdo, y que, bueno, para el senador Hermosillo y mi persona va a ser interesante qué hacen los senadores del PRI de la frontera, por ejemplo. Vamos a ver si están planchados o no. Y en esta razón que nos impone, primero, pues el asunto de la pérdida de competitividad comercial, eso está pero clarísimo, que provocaría una fuga muy grande de consumidores de la franja hacia los Estados Unidos. Pues a usted le tocó vivir allá.
De manera que en esa proporción. Ahora, el asunto de la industria maquiladora y manufacturera de exportación, pues se tiene que comparar contra los costos de impuestos que tienen en otras partes del mundo. Ese régimen que muy a modo durante los últimos 50 años el México agotador al que me referí yo hace un momento, lo dije así porque siempre ha mantenido una actitud como si estuviera ordeñando a una vaca y le está sacando siempre ingresos y no lo deja prosperar, lo mantiene agotado. Y así es como ha resultado con la visión centralista o la visión desde ese México de mercado interno que produce costos y precios muy altos. Ya coloquialmente hace algún tiempo había referido yo que ahora que me tocó entrar de senador, pues me tuve que ir a comprar trajes nuevos. Y cuando comparé los precios de la frontera contra los de aquí, la verdad es que me da pena qué precios tan altos tienen aquí en el centro del país. Entonces no es competitivo. Y es lo que sucede, que tenemos un gobierno que está encima de todos estos razones de competitividad para mantener su funcionalidad, pero es a costa de estar agotando la productividad de los mexicanos. Ya tenemos que cambiar de sistema. Por eso esto plantea un asunto que confronta al México global con el México agotador, y tiene que ver, por ejemplo, con el asunto de la reforma energética, por ejemplo, decir algo, porque lo que está proponiendo el PRI no confronta realmente la falta de competitividad que impone el sindicato petrolero. En el fondo lo que son es que esos esquemas del contubernio entre sindicatos y PRI es lo que nos ha sacado de competitividad todo el tiempo. Entonces, pues vamos a ver si este México está listo para realizar los cambios necesarios. Bueno, en este aspecto es el que nos motiva a llamarlos hoy. Hay muchas cosas que considerar, ¿no? Por ejemplo, dije que deberíamos de comparar todas las propuestas que incluyen los aspectos de las distintas reformas, porque, por ejemplo, a mí no me satisface la propuesta de reforma que hace el PRI al tema energético, y eso me hace a mí pensar que voy a votar en sentido negativo, aunque sea necesaria la reforma para el país, pero no está haciendo más que hacer sobrevivir el mismo esquema de la relación sindical PRI. Entonces lo único que les estaríamos haciendo es dándoles armas para que continúe ese modelo agotador. Así que pues podría coincidir en mi voto junto con los del PRD, que ellos no quieren votar a favor porque no quieren reforma constitucional. Sería por dos razones distintas, pero caeríamos coincidiendo en el no. Así que pues yo creo que todos tenemos que verlo en un gran paquete, porque si parcializamos el análisis y votamos en una manera parcializada, yo creo que esa forma de estar resolviendo las cosas no nos va a dejar ver desde la cima pues todas las consecuencias de las distintas leyes, y sí nos van a operar desde los intereses del gobierno. Digo, es muy difícil ahorita juzgar una reforma que se propuso ayer. Digo, ¿de qué estamos hablando? De cosas que nos afectan directamente a la frontera, que eso sí estamos en contra, ¿no? La otra que vemos es de la vivienda. A ver, la gente va a tener que pagar impuestos ahora. Y la educación, que es muy peligroso, porque la educación privada es un complemento. De lo demás, pues hay que estudiarlo, hay que ver si están reduciendo los costos, hay que ver dónde están metiendo el dinero, hay que ver también qué tanto se espera. Nosotros no estamos en contra de que se vea que nuestra gente mejore, pero que haya, digamos, asistencia para los ancianos y situaciones como
posible seguro de desempleo, a ver cómo lo manejan, ¿verdad? Porque puede ser una cosa muy grave eso, ¿no? Lo que yo sí digo es de que lo que el país necesita es desarrollo, porque el desarrollo es lo que va a combatir precisamente la pobreza, es lo que va a combatir precisamente que la gente no tenga empleo. Y si tiene empleo, pues no hay que tener seguro contra el desempleo. Entonces tenemos que ver cosas que detonen al país. Y eso también nosotros lo vemos de ese punto, porque nosotros somos senadores ciudadanos. Nosotros no somos políticos profesionales. O sea que vamos a andar brincando de un lado a otro. No nos van a ver hacer eso. Nosotros terminamos nuestro periodo y nos regresamos a Baja California. Primero somos ciudadanos y representamos a los baja californianos, y eso es lo que nos interesa. Que el Estado progrese, porque si progresa el Estado, progresamos todos. ¿No buscarían al PRI, el PRD, para hacer un frente de legisladores de esa zona para votar en contra de esta propuesta en específico, ahora que mencionaba qué va a hacer el PRI? Pues ya comentaba que soy el presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Norte y ya me ha tocado platicar con los senadores y diputados regionales. También lo he hecho con los gobernadores. Y pues me parece que esto va a provocar la tendencia regional del norte a buscar un nuevo régimen. A mí me tocó, siendo gobernador, buscar la descoordinación fiscal de parte del Estado de Baja California respecto de la Federación. Y creo que esos temas van a empezar a surgir con esto que pues concentra la atención de todas las personas en la región y confrontan esa realidad del México global que nosotros vivimos en el norte contra el México agotador que se vive en el centro. Entonces, ¿qué van a hacer los gobernadores del norte también? Los del PAN ya sé qué van a hacer. ¿Qué van a hacer los del PRI? Gracias. No te interrumpí. No.